Le aprecio mucho al doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México. Que estés aquí, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Qué alegría. Buenas tardes. El gusto es mío, Joaquín, pues como todos los lunes, con el ánimo de compartir algunas reflexiones contigo y con tu auditorio, que espero, porque no tienen otro propósito, pues que nos ayuden a entender un poquito mejor las muchas cosas que nos ocurren cotidianamente en este país y también como lo que somos parte de un mundo muy interconectado. Pero la semana pasada, Joaquín, hacíamos dos preguntas que seguramente recordarán tú y tu audiencia. Por un lado decíamos, ¿qué efecto tendrán los resultados de la selección de fútbol de México en el ánimo nacional y acaso se reflejarán en el proceso electoral? Y también nos hacíamos la pregunta a la inversa, es decir, ¿hasta qué grado el ánimo nacional influye o puede influir en el equipo de fútbol ahora que estamos ya a unos cuantos días de que se inicie el campeonato mundial? Y fíjate, Joaquín, que la pregunta la retomaron en el curso de la semana pasada algunos analistas y comentaristas, lo cual me dio mucho gusto porque creo que el tema no es menor. Y uno de ellos en particular, un escritor al que conozco y aprecio, Juan Villoro, fue muy vehemente al respecto y dijo en su columna de hace un par de días: nuestra selección es el espejo de un país en crisis. O sea, categórico, como suele ser Juan Villoro. Bueno, yo diría que si tal es el caso, pues entonces de alguna manera todos, en mayor o menor grado, seríamos el espejo de un país en crisis. Y a lo mejor hay algo de eso, aunque sería yo un poco más cauto antes de aseverar esto de manera tan contundente. Lo que sí me parece que no es un tema menor es el escándalo que se generó en torno a esa fiesta que hicieron los seleccionados antes de irse a Europa. Y no es menor, Joaquín, porque pues son personajes públicos, la atención está centrada en ellos, nos van a representar en una justa mundialista y las señales que mandan, el momento en el que ocurre. No tiene nada de malo hacer una fiesta y si es privada la puedes hacer en los términos que te dé la gana. Pero si estás en el ojo del huracán, conviene un poco de prudencia, conviene ser más cuidadoso y buscar los momentos más oportunos. Tengo la impresión que en esta ocasión no fue el momento más oportuno y que de todas maneras el escándalo, por supuesto que tiene algunas consecuencias. Parece que las ha tenido, tiene consecuencias en la vida individual, en la vida familiar, por lo menos de algunos de ellos. Seguramente tiene también consecuencia en la relación entre ellos mismos y lo más importante, Joaquín, en el rendimiento que se tenga en la cancha. Ni modo, creo que fue una equivocación, así lo han reconocido algunos de ellos, está mejor reconocer el error y de todas maneras pues va a ser inevitable que una parte importante de la afición relacione el escándalo de la fiesta con el mal desempeño que tuvo el equipo en su último partido contra Dinamarca. Pero volviendo al tema planteado en relación a estas preguntas por el propio Juan Villoro, si todos somos espejo de nuestro país de alguna manera, pues tampoco puede quedarse fuera del análisis la afición. Me entero, Joaquín,
no sé qué tan fidedigna sea la fuente, igual tú me corriges, que irán a Rusia aproximadamente 30,000 mexicanos. Exactamente. ¿Es correcto? Correctísimo. Bueno, pues es un número muy importante. Ojalá que si estos 30,000 compatriotas que van a estar en Rusia reflejan algo del país del que vienen, o sea, de nuestro país, pues no sea el lado más oscuro de nuestro país. A mí en lo particular me preocupa ese grito, Joaquín, que se escucha una y otra vez en los estadios de México y cuando juega México en otros países. Ese grito que tiene como propósito, dicen, ciscar o perturbar al portero rival. No, hombre. Y que se ha vuelto, pues, en fin, se ha vuelto en todo un tema. Yo en lo personal concedo el beneficio de la duda de que a lo mejor algunos de quienes lo gritan no necesariamente lo hacen con un propósito ofensivo, que no necesariamente es el reflejo de un contingente grandísimo de personas homofóbicas, pero el hecho es que el grito ofende. El hecho es que el grito se percibe, en efecto, como un grito homofóbico. El hecho es que ha trascendido las fronteras y que si se presenta de nueva cuenta en los partidos de México en Rusia, puede ser de consecuencias graves para la selección, para la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que la Federación fue omisa en no haber sido más enérgica en los últimos 2 años o 3 sobre este problema. Y ahora los exhortos, mucho me temo que no serán suficientes. Mi pronóstico, ojalá me equivoque, es que lo vamos a escuchar en el próximo partido de la selección y tengo la impresión de que no va a caer bien, de que no va a gustar y que vamos a ser nuevamente objeto de serias críticas. Pero en fin, en todo caso, lo que sí creo que es un hecho irrefutable, Joaquín, es que mientras esto habrá de ocurrir en Rusia, en México, sí estamos en el medio de una crisis de violencia que está empañando de manera muy, muy importante el proceso electoral. No puede ser otra vez otro candidato asesinado, más de 100 entre candidatos y precandidatos, y otra cifra que me ha dejado realmente muy preocupado porque muestra la dimensión del proceso de la violencia en las elecciones. Cerca de 500 candidatos y candidatas han renunciado, Joaquín, han declinado a seguir en el proceso electoral, asumen razones personales, se presume que muchos de ellos puede ser que lo hayan hecho por temor, por estar amenazados, y una parte muy importante se concentra en el estado de Guerrero. Me pregunto, Joaquín, nuevamente, ¿qué sentido puede tener la democracia en algunas situaciones tan violentas como esas de las que nos enteramos cotidianamente? La democracia significa convivencia. La violencia es lo más opuesto que puede haber a la convivencia. ¿Quién está detrás de esa violencia que está empañando el proceso electoral? ¿Está detrás de esa violencia el crimen organizado? ¿Son los propios adversarios políticos? Porque también hemos cometido el grave error de transformar a los adversarios en enemigos. Esto me parece que es un grave error y yo anticipo que independientemente de lo que pase en Rusia en los próximos 3 partidos de la selección, que ojalá les vaya bien, aunque conservo mi dosis de escepticismo, las próximas 3 semanas en México van a estar muy complicadas independientemente de los resultados del fútbol. Creo que vamos a seguir viendo una polarización de las campañas y probablemente sigamos teniendo noticias de más violencia en algunas regiones del país,
en donde, bueno, pues sí, habrá elementos para pensar que la violencia puede en ciertas regiones estar incidiendo de manera muy negativa en el proceso electoral, más allá, desde luego, de la pérdida irreparable para las familias de quienes han perdido la vida en estos últimos meses. Bueno, Joaquín, creo que es tiempo en serio de que empecemos a preocuparnos más por el escenario postelectoral, que empecemos a tratar de recuperar el diálogo racional para ir reconstituyendo un tejido social que me parece que está quedando muy dañado en este proceso y que después va a ser complicado. Pero pues solamente el diálogo es el que nos puede llevar a construir de nueva cuenta consensos para que, más allá de los resultados del proceso electoral en México y de los que tenga nuestra selección de fútbol en Rusia, pues podamos reencontrar el camino de la convivencia y del progreso compartido. No está fácil, Joaquín, ninguno de los dos escenarios está sencillo, hay que tratar de hacer la parte que nos toque modestamente como ciudadanos para que en este otro tema, el de la reconciliación, podamos todos, Joaquín, los medios de comunicación, las redes sociales, todos contribuir a que ese sea el común denominador y no se perpetúe el de la polarización. Ahora sí que así sea, querido Juan Ramón. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. El doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Instituto Aspen, presidente del Consejo del Instituto Aspen, capítulo México.